¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 tarde en este día sábado, donde vemos ahí los equipos desplegados con todas las informaciones, pero partimos con información policial. Delincuentes armados que robaron un auto, no supieron cómo encenderlo y tuvieron que pedirle ayuda a la víctima. Claro, vamos de inmediato con esta y también con otras informaciones policiales con la periodista Carla Rodríguez, a quien vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, una situación bastante insólita para delincuentes que se dedican al robo de vehículos. Esto ocurrió en el día de ayer, a eso de las 4 de la tarde en la comuna de La Reina, y quiero que pasemos de inmediato a revisar las imágenes porque de verdad es que estos delincuentes intimidan al dueño de un vehículo que se encontraba con la ventana abajo, lo amenazan a dos de ellos, estamos hablando de 4 delincuentes, 2 de ellos con arma de fuego. Le piden que salgan para robarle el vehículo, pero los delincuentes no sabían cómo hacer funcionar este auto, por lo tanto le piden ayuda a la propia víctima, quien se ve obligado, producto de que estos delincuentes estaban con armas de fuego, a explicarle cómo debían hacer funcionar su auto para que ellos se lo pudiesen robar. Como les decía, esto ocurrió a eso de las 4 de la tarde en calle Julio Montebruno, a eso a la altura del 498. Y la víctima es un hombre de 28 años aproximadamente, que como vemos en las imágenes, incluso se tiene que subir al vehículo para poder encenderlo y posteriormente los delincuentes entonces se lo puedan llevar. No ha aparecido hasta el momento, hay una denuncia, hay un encargo entonces a nivel nacional para que aparezca este vehículo que, como les decía, de manera insólita los delincuentes entonces no pudieron encenderlo, tuvieron que pedirle ayuda a la víctima en definitiva para que se los encendiera y poder entonces sustraerlo. Tenemos declaraciones sobre esta insólita situación. Durante la tarde se recibe una denuncia por robo con intimidación, donde 4 sujetos a rostro cubierto intimidan a una persona y le sustraen su vehículo particular. De esta forma, creo de inmediato, hace el encargo a nivel nacional de este vehículo y de igual forma las instrucciones de la Fiscalía instruye que el sitio del suceso lo trabajara la sección de investigación policial de esta unidad, en la cual se encuentra verificando videos, empadronando testigos para dar con el paradero de estos antisociales. Ahí teníamos entonces declaraciones por parte de Carabineros sobre esta situación, donde vemos que la víctima entrega en definitiva entonces las llaves del vehículo y estos delincuentes no saben encenderlo, no encontraron la forma y tuvieron que entonces pedirle ayuda al propio afectado que estaba estacionado, que estaba con su ventana abajo y que ve cómo se acercan entonces estos 4 delincuentes, 2 de ellos con arma de fuego, para robarle su auto, que se lo llevan entonces luego de que él se los enciende para que estos delincuentes logren huir del lugar. Pasamos a revisar otras informaciones y la verdad es que esto ya supera todo lo que es la irresponsabilidad dentro de las fiestas clandestinas que se han realizado durante todo este tiempo de pandemia. Comuna de Las Condes, 2 de la mañana, o sea, estamos hablando de toque de queda, fiesta clandestina, estamos en cuarentena toda la región, pero al menos 19 personas al interior de una casa se negaron a salir cuando llegó personal municipal. Personal municipal tuvo que llamar a Carabineros. Se negaron a salir cuando estaba Carabineros, que llamaban a los dueños, apagaron las luces, apagaron la música, porque hubo 7 denuncias por parte de los vecinos llamando al 133 informando de esta fiesta que estaba a alto volumen. Llegó personal de la Seremi y no salieron nunca. ¿Qué tuvieron que hacer el personal de Carabineros? Acercar un vehículo, una camioneta, saltar la reja porque era un delito flagrante, por lo tanto pudieron ingresar y detener así a 19 personas. Uno de ellos saltó por las casas vecinas hasta otro domicilio y el dueño de esa casa obviamente lo denunció por violación de morada y también se fue detenido. Una situación bastante insólita que no la habíamos visto dentro de todo lo que ha sucedido con estas fiestas clandestinas. Habíamos escuchado que claramente había una infracción al artículo 318, pero que se negaran a salir, que trataran de quedarse adentro de su casa para no ser fiscalizados. Bueno, ocurrió anoche entonces en la comuna de Las Condes, donde hubo en definitiva 19 personas detenidas. 7 denuncias realizaron los vecinos y obviamente la dueña de casa, cuando entra Carabineros y personal de la Seremi para pedirle explicación o para llevarse detenidas a estas personas, se enojó
porque habían saltado entonces el muro de su casa perimetral y abre solamente la puerta en definitiva para reclamarles por esta forma de cómo habían ingresado hasta su domicilio. Ella va a pasar a control de detención durante esta tarde, al igual que la persona que vemos en imágenes, que había asaltado otros domicilios, otras casas y fue detenido por violación de morada. Pasemos de inmediato a escuchar declaraciones sobre esta situación ocurrida anoche en la comuna de Las Condes. Habían ciertos elementos electrónicos y a la llegada del inspector, según las grabaciones que tenemos como medio de prueba, existía música a un nivel bastante alto y conversación de mucha gente que estaba al interior del inmueble. ¿Estas personas siempre se estuvieron rehusando a la presencia municipal? Siempre se rehusaron a la entrevista en primera instancia con el personal municipal y también con Carabineros. Se hizo uso de un parlante del carro policial indicándoles que salieran, los cuales no lo hicieron, y además uno de ellos se escapó ingresando a otro domicilio, por lo que se procedió a la detención, en este caso por ese hecho. ¿Corresponde a violación de morada ese delito? Sí, es un delito de violación de morada, ya que las personas, el propietario en este caso, no le permitió el ingreso y esta persona saltó de igual forma. O sea, ahí lo decía personal de Carabineros que tuvieron que hacer uso del altavoz y pese a eso, por lo tanto, los que estaban en el interior de esta fiesta no pueden decir que no escucharon, que no se dieron cuenta. De hecho, se dan cuenta cuando llega personal municipal porque baja de inmediato la música, apagan las luces simulando que al interior no estaba sucediendo nada, pero como habían demasiadas denuncias de los vecinos, 7 aproximadamente, por ruidos molestos, es entonces que se empieza a llamar de manera consecutiva a Carabineros, a personal de la Seremi de Salud, y pese a que estaban todos en el exterior, nunca abrieron la puerta de la casa de manera voluntaria. Por lo tanto, como era un delito flagrante, es que deciden mover ese vehículo, esa camioneta, y saltar entonces el muro para poder ingresar. La dueña, como les decía, va a pasar a control de detención durante esta tarde, al igual que la persona que fue detenida por violación de morada. Pero donde también hubo otra fiesta, vamos ahora hasta Santiago Centro, porque ahí la cantidad de personas detenidas fue muy superior, estamos hablando de 26 también. Lo anterior fue a las 2 de la mañana, esto fue a las 3 de la mañana. Ya los efectivos policiales habían ido a otro lugar, a otra fiesta clandestina en el sector de Santiago Centro, donde hubo 8 detenidos. Acá 26 personas que estaban al interior de un cité, que estaban celebrando. Ahí fueron 3 llamadas de vecinos que estaban denunciando al 133 de ruidos molestos y en definitiva se constata que todos los que estaban al interior se encontraban en estado de ebriedad. Incluso habían globos en este domicilio, quien según el dueño de la casa era parte de una fiesta, de una celebración que habían realizado días antes por el cumpleaños de su hija, con el número 20. Ahí vemos precisamente imágenes de la salida de los detenidos. Obviamente había alcohol, había equipos electrónicos, donde estaban entonces estas personas a eso de las 3 de la mañana en pleno horario de toque de queda. El detenido, el dueño del inmueble, pasa a control de detención también durante esta tarde. Tenemos declaraciones al respecto. Concurrió al lugar, nos percatamos de la música a alto volumen, gran cantidad de botellas de alcohol en el exterior. Y al verificar en el interior del domicilio encontramos que las personas superaban el aforo máximo. Hasta el momento tenemos 26 personas detenidas. De ellos son 16 hombres y el resto son mujeres. ¿Personas extranjeras, chilenas? La mayoría son chilenos, tenemos 2 extranjeros solamente. Ahí teníamos entonces esta nueva fiesta clandestina en el sector de Santiago Centro, una tónica que se ha repetido durante esta pandemia, donde vemos cómo las personas no respetan el aforo, no están respetando las instrucciones por parte o las recomendaciones por parte de las autoridades y se siguen cometiendo entonces este tipo de delitos de infracción al artículo 318. Nos cambiamos de tema para trasladarnos a una situación que ocurrió en la comuna de Ñuñoa, donde había una familia a eso de las 20 horas viendo televisión al interior de su casa cuando escuchan ruido. El ruido corresponde a un delincuente solitario que estaba en estado de ebriedad, quien fuerza la chapa de ingreso de la reja del antejardín. Escuchan esos ruidos y con un destornillador comienza al interior a amenazar a las familias para robar especies. Incluso los amenaza con que va a incendiar la vivienda. De inmediato la familia, la víctima, salen con palos, alertan a los vecinos y son los vecinos quienes logran retenerlo hasta la llegada de personal de Carabineros de la CIP, de la 33 Comisaría. Tenemos declaraciones respecto a esta situación por parte de la dueña de casa.
Lo que pasa es que yo estaba en el segundo piso de la casa y yo miré por los visillos que un hombre me reventó por la reja de la entrada de la casa y se metió para adentro gritando, y de ahí entró a la sala y quería robar, y nosotros bajamos con unos palos que tenemos y lo sacamos, pero él amenazaba con un desentornillador y que nos iba a quemar la casa, y ahí salió, corrió y los vecinos nos ayudaron a detenerlo y después llegó Carabineros. Sí, afortunadamente los vecinos estaban bastante comunicados y eso logra entonces la captura de este solitario delincuente que, como les decía, estaba en estado de ebriedad y que pasa a control de detención durante esta jornada. Obviamente los detalles de estas y otras informaciones policiales en nuestras distintas plataformas y, por supuesto, si la noticia lo merita, retomamos el contacto en cualquier minuto. Bien, Carla, con el informe policial, que tengas buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a otro tema porque el Ministerio de Salud reportó esta mañana 6.263 nuevos contagios, además de 133 muertes por COVID. Lo bueno es que de alguna manera la positividad va cayendo y hoy llegó a un 7,77%. También el Ministerio lideró una reunión con diferentes gremios y especialistas para afrontar nuevos cambios en el plan paso a paso. Mayores informaciones con Pamela Araya desde el Palacio de la Moneda. Pamela, te vemos ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Y en unos 15 minutos más deberíamos tener ya conclusiones de lo que fue esta reunión con 180 participantes. Solo algunos ministros estuvieron de forma presencial aquí en el Palacio de la Moneda. Por supuesto, hubo un encuentro encabezado por los titulares de salud y todo el resto estuvo a través de Zoom, todos telemáticos. Ahora, de los ministros quienes estuvieron, claro, el ministro de Salud, también diferentes ministros, por ejemplo, el ministro Delgado, el ministro vocero de Gobierno, la ministra Hut, el ministro de Economía, también el ministro de Educación. Así las cosas, entonces, es que se desarrolló este encuentro con la Mesa Social COVID, con el equipo asesor de expertos en pandemia, pero también hubo un grupo muy diverso de expertos y organizaciones y gremios que plantearon sus propuestas para avanzar en un plan paso a paso que implique mayores aperturas, sobre todo porque estamos viviendo una etapa en que ahora tenemos un plan de vacunación con, por ejemplo, más de 9 millones de personas con una segunda dosis, más de 11 millones con una dosis, entre ellos los que tienen CanSino, por ejemplo, que solo requiere de una vacuna. Y por eso es que hay representantes, por ejemplo, de apoderados, de colegios particulares, incluso agrupaciones de organilleros, también gastronómicos, de turismo, de gimnasios, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara de Comercio de Santiago, la Asociación Nacional de la Prensa, de las pymes, de los emprendedores, y esto solo por nombrar algunos, porque le decía que respecto de las organizaciones y gremios hay más de 130 en materia de salud. Está la Confusam, y lo que ha generado mayor expectación es que está el Colegio Médico, quienes durante esta semana han presentado este plan que busca reformular por completo el plan paso a paso, hablando de este cortocircuito epidémico en el que buscaban confinar a todo el país por 3 semanas para así poder lograr una baja drástica de contagios, entre ellos, por ejemplo, poder terminar por 3 semanas con toda la actividad productiva que no fuera esencial, tener el mínimo de transporte público y también establecer burbujas sanitarias. Un plan que generó bastantes críticas, que el gobierno dijo que la iba a estudiar porque primero tenían el documento, pero el foco acá era poder presentarlo cara a cara. Bueno, sabemos que es telemático, pero poder conversar directamente con las autoridades. Todo un análisis que obviamente ahora se tienen que recoger, analizar estos datos, pero todo apunta a que se quieren encontrar mayores libertades. Una de las grandes dudas y que se ha planteado, por ejemplo, qué pasa con las clases presenciales. Mucho se ha hablado sobre la idea que a partir de la fase 1 de cuarentena pueda reanudarse esta etapa de clases presenciales, también más libertades incluso de lo que permite
el pase de movilidad, pero en ningún momento, hasta al menos esta semana, se ha hablado, por ejemplo, de dejar de usar la mascarilla al aire libre, como se ha hecho en otros países. Pero por supuesto que en un rato más, cuando comience este reporte del coronavirus, que van a hablar solo sobre esta reunión, es que podremos tener más detalles sobre lo que se conversó, y posteriormente, durante la tarde, también algunas reacciones respecto de los participantes, si estuvieron conformes, si es que sienten que estuvieron recogidas sus demandas o si hay algunos desacuerdos. Pero, por ejemplo, el tema del retorno a clases habría sido uno de los temas más relevantes. A la espera, entonces, de estas conclusiones, también ustedes lo decían en la presentación, y tiene que ver con que se ha dado a conocer estos reportes o estas cifras relacionadas con la situación de la pandemia en nuestro país, que ha sido un poco menor que los días anteriores, pero que seguimos hablando de más de 6.000 casos. Así entonces tenemos 6.263 casos nuevos reportados en las últimas 24 horas. Y lamentar, por supuesto, el fallecimiento de 133 personas que han cursado la enfermedad del COVID-19. Hay que recordar, eso sí, que durante la semana el ministro de Salud, Enrique París, dijo que acá no había que hablar de exitismo, que no podíamos bajar los brazos, porque el coronavirus iba a estar presente durante mucho tiempo, pese a las vacunas, una situación que habían hablado expertos internacionales. Es por eso que teníamos que seguir con las medidas sanitarias siempre presentes. Así que no había que hacer ningún análisis al respecto, ningún análisis positivo, decía el ministro. Y siguiendo con esto, entonces, ¿por qué el ministro decía esto? Porque la ocupación de las camas críticas seguía siendo muy complejo. Tenemos, al menos en las últimas 24 horas, 3.275 camas ocupadas en estas unidades, cuando tenemos 191 disponibles. Esto es a nivel nacional, y hay que decir obviamente que hay algunas comunas y algunas regiones que tienen una ocupación bien importante. Solo en la región metropolitana, al menos hasta el día de ayer, había 35 disponibles, y eso según en los últimos reportes. ¿Qué pasa con la positividad? Pues bien, en las últimas horas fue de 7,77%, cuando se dieron a conocer un poco más de 77.000 exámenes de PCR. La positividad de la región metropolitana siempre es un poco mayor, estamos hablando de un 9%. ¿Y cuáles son las regiones que más preocupan? Al menos hasta ahora son Atacama y Coquimbo. Hay Atacama, Coquimbo y Aysén. Aysén no estaba en el reporte de ayer. Esta es la situación durante este día sábado, así que nosotros vamos a estar retomando en un rato más, cuando tengamos esta vocería de varios ministros sobre lo que ha ocurrido en esta reunión. Por supuesto, Pamela, volvemos entonces en cualquier momento al Palacio de la Moneda con la vocería del ministro París haciendo un balance de esta reunión. Muchas gracias. Que estés bien, Buenas Pamela. tardes. Y nosotros cambiamos de tema. Esta mañana aumentó el número de detenidos que estarían involucrados en el secuestro y tortura de otras 2 personas, y que terminó con la muerte de una de ellas en Coyipulli, región de la Araucanía. Claro, durante esta jornada se va a realizar el control de detención de los primeros procesados. Vamos de inmediato hasta el sur de Chile con Maribel Archiburre, que tiene las últimas novedades sobre este caso que ha impactado a nuestro país. Maribel. Buenas tardes, sí, efectivamente, ¿cómo están? Nos encontramos acá en dependencias de la Policía de Investigaciones de Angol, lugar donde llegaron estos 5 nuevos detenidos del caso del secuestro de Angol, de estas 2 personas que fueron secuestradas aquí en Coyipulli. El procedimiento ocurrió, según confirmó la Fiscalía, en la comunidad Choín Lafkenche, y donde pasadas las 8 de la mañana, personal de control de orden público junto a Policía de Investigaciones lograron detener a estos 5 sujetos que ya estaban identificados. Durante el proceso también se encontraron armamento y drogas. Vamos a escuchar declaraciones del prefecto de la macrozona sur de la Araucanía. Hasta el momento, efectivamente, tenemos individualizado a 12 personas, de las cuales existen hoy detenidas 11 de ellas.
En el proceso investigativo, como señalo, se lograron incautar vehículos que están vinculados también al secuestro, vehículos, droga y armamento y munición también. Al igual que los 4 de ayer, por lo que son 11 de los 12 que estaban siendo buscados, lo que van a ser formalizados durante este lunes. Quien también se refirió a este tema fue el ministro del Interior. Vamos a escuchar sus declaraciones. Pero las preguntas que yo me estoy haciendo son las preguntas que se puede hacer cualquier persona en su casa. ¿Qué tan importantes pueden ser estas armas para esta agrupación? Y esta investigación tendrá que dar cuenta de aquello y los detenidos, que son 11 hasta el momento, tendrán que aportar obviamente a la investigación como corresponde. Y estamos en presencia de una organización que aparentemente quería recuperar las armas porque el historial de estas armas seguramente está ligado también a hechos de sangre en el último tiempo. Una investigación que sin duda ha marcado a la región y al país por la crueldad de las torturas, ¿no?, que se mencionaban y que circulan por todos lados. Quien también se refirió a este caso fue el ex gobernador de la Araucanía. Hablamos del diputado Andrés Molina. Escuchemos sus declaraciones. La situación en nuestra macrozona sur hoy es gravísima. Cuando estamos frente a secuestros, a descuartizamientos, a tráfico de armas, asociaciones ilícitas para el narcotráfico y crimen organizado, muertes de policía, ya no estamos frente a reivindicaciones políticas. No nos equivoquemos, yo le hago un llamado a la oposición que siempre tiene esa excusa. Creo que llegó el momento de ocupar todas las herramientas, avanzar en las leyes y declarar estado de sitio en algunos lugares de nuestra región de Araucanía. Son las declaraciones, ahí lo escuchábamos al ex intendente de la región de la Araucanía, así como otros tantos que también se han referido a este tema tan impactante para la ciudadanía. Vamos a estar actualizando antecedentes y lo que ocurra desde acá cuando sean trasladados estos 5 nuevos detenidos por este caso de secuestro en la región. Vamos con ustedes. Bien, Maribel, quedamos atentos a la información desde ese lugar y en cualquier minuto retomamos el contacto. Que tengas buenas tardes. Cambiamos de tema. Sergio Muñoz asumió como nuevo director nacional de la Policía de Investigaciones. El presidente de la República, Sebastián Piñera, encabezó este cambio de mando. Agustín Álvarez con los detalles. Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, una ceremonia telemática en la que estuvo presente el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañada por su esposa, Cecilia Morel, la primera dama, además del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, entre otras autoridades del gobierno, quienes vinieron a este cambio de mando, en donde se dejan atrás un periodo de 6 años del exdirector general de la Policía de Investigaciones, hablamos de Héctor Espinosa, y asume este nuevo cargo, este rol protagónico, Sergio Muñoz, un general director de la Policía de Investigaciones que ya lleva más de 36 años de carrera y que actualmente ejercía como subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria desde el año 2019. El presidente Sebastián Piñera no dio declaraciones, pero quien sí dio declaraciones fue ahora el ex general director de la Policía de Investigaciones, hablamos de Héctor Espinosa. ¿Qué dijo? Bueno, dijo en relación a la positiva evaluación que hay en cuanto a la Policía de Investigaciones por parte de la ciudadanía. Una positiva evaluación que dice que es la más confiable para los chilenos según todas las encuestas, a la que también dice que ser legitimados por nuestros compatriotas es ir en el camino correcto. Tenemos esas declaraciones que son bastante potentes por parte del ex entonces director general de la PDI, quien deja su cargo después de más de 6 años al poder de la institución, cumpliendo un rol bastante protagónico en donde entonces finalmente le pone punto final a esta etapa. Escuchemos esas declaraciones. La PDI es una institución pública y la más confiable para los chilenos y chilenas, según lo establecen todas las encuestas de opinión. Ser legitimados por nuestros compatriotas es el mejor aval que vamos por el camino correcto. El que se expresa en una máxima que todos ustedes conocen muy bien. En la PDI investigamos para los ciudadanos y no contra los ciudadanos.
Las declaraciones entonces del ex general director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, quien deja finalmente hoy su cargo para asumir entonces Sergio Muñoz. Luego de esta ceremonia fue él, Sergio Muñoz, quien vino hacia la prensa para entregar un punto de prensa, precisamente, valga la redundancia, en donde habló de diferentes temas. En primer lugar, habló respecto a este momento, un momento, dijo, de mucha emoción, pero al mismo tiempo de mucha responsabilidad al asumir un cargo tan protagónico, tan importante. Pero también dijo que espera poder estar a la altura de la sociedad, que ese va a ser el sello de su gestión debido a justamente lo que decía entonces Héctor Espinosa, a la buena evaluación que ha tenido la institución a lo largo de los años, una institución que precisamente hoy cumple 88 años de gestión. Pero también se refirió a otros puntos. También refirió, por ejemplo, el diputado Torrealba había impulsado una ley en donde se elevan las penas por homicidio contra las policías. Leyes, dijo, que apoyan la labor de la policía, son bienvenidas, pero no tuvo más referencia respecto a este tema. De lo que sí tocó con profundidad fue respecto al caso de Collipulli, en donde dijo que se han puesto todos los medios disponibles para hacer una buena investigación y de esta forma se haga un buen proceso judicial. Tenemos esas declaraciones, los invito también a revisarlas. Se han puesto todos los medios disponibles en hacer una buena investigación, en reunir toda la evidencia que sea necesaria para entregar un buen insumo al Ministerio Público, para que se haga un buen proceso judicial. Y estamos reorganizando a la gente, rediseñando algunas estrategias para poder combatir mejor esto, dar un buen resultado, no solamente a este caso, sino que a toda la problemática que ocurre en el sur. Las declaraciones entonces del nuevo director general, hablamos de Sergio Muñoz, quien luego de 36 años trabajando para la institución asuma este rol protagonista como director general, lo repito entonces, de la PDI. Trabajaba actualmente como subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, cargo que asumió el 2019 y que hoy pone fin para asumir entonces como director general de la Policía de Investigaciones, un cargo importante para los 88 años que hoy cumple la institución en el país, una de las instituciones mejor evaluadas y que espera entonces seguir ese legado. Que tengan una muy buena tarde. Bien, Agustina, muchas gracias por ese completo informe. Que tengas buenas tardes. Y vamos a otro tema. Hay una propuesta que los jubilados que reciban bajas pensiones puedan retirar el 100% de sus fondos. Esa es una propuesta que un grupo transversal de diputados presentó ya en el Congreso, una posibilidad a la que se sumarían también quienes están próximos a llegar a la edad de jubilación. A algunos la idea les hace sentido. Sí, es una buena idea. Yo lo usaría para más que nada para subsistir, porque mi marido también es una persona mayor y trabaja independiente y hasta el momento todavía no puede trabajar tampoco bien. Porque muchos siguen batallando con el duro momento económico. Hay personas que llegan a viejitos y no tienen su casita o tienen su casa a medio pagar. Entonces les serviría para pagar su casa, para vivir un poco más cómodo. Y esa es la propuesta que un grupo transversal de diputados lanzó esta semana. Presentaron una reforma constitucional para permitir el retiro del 100% de los ahorros previsionales, pero con ciertos requisitos. No es razonable que llegada a la edad de la jubilación, una persona que ha hecho ahorro durante toda su vida reciba a cuentagotas esos recursos cuando podría darles un mejor uso. Los diputados proponen que los pensionados que tengan una tasa de reemplazo menor al 30% en relación a los últimos 6 meses de trabajo puedan retirar el 100%. Es decir, si ganaban 500.000 pesos y tienen una jubilación menor a 150.000, podrían acceder a todo el fondo. Esto no es contra la AFP. Esto es contra una promesa de un sueño que no se cumplió. Lo que no puede ocurrir es que esas personas pierdan su casa, por ejemplo, porque ya no pueden pagar el crédito hipotecario. El proyecto también incluye los futuros pensionados, a quienes estén a menos de un año de la edad de jubilación. El pago se haría en 60 días hábiles después de la solicitud y sería sin comisiones o descuentos. Yo estoy jubilada, me parece bien, porque uno puede administrar los fondos de acuerdo a la necesidad. Una posibilidad que podría llevar a muchas personas a quedar sin ahorros de manera permanente. Y para eso existe el sistema previsional. Entonces, si uno le anticipa pago a las personas, más aún con menores recursos, significa que en una etapa de la vida en que se les termine ese ahorro, no van a tener cómo subsistir. Miguel está a punto de jubilar y para él la opción genera más dudas que certezas. No he visto bien las consecuencias que podría traer en mi caso en particular.
Así que tengo que esperar a ver si es que se transforma en ley o no y en qué forma podría utilizarla en beneficio, por supuesto, o no. Una política pública que podría provocar también una fuerte demanda por la pensión básica solidaria, una a la que hombres y mujeres pueden acceder recién a los 65 años y generar un alto costo fiscal. Hoy día la parte mayoritaria de lo que se paga en pensión en el país proviene de los ahorros individuales y no desde el Estado, por lo cual va a tener un efecto sí o sí importante en las arcas fiscales para complementar esos recursos. La nueva propuesta del retiro del 100% de los ahorros ya ingresó al Congreso y se sumó a otras 3 iniciativas similares. Ahora será la Comisión de Constitución la que determine cuándo se comiencen a discutir estas alternativas. Estamos viendo 24 tarde. Y regresamos con más noticias. El comercio lamenta tener sus locales cerrados previo a la celebración del Día del Padre. De todas maneras, las apuestas avanzan hacia las ventas online, que por ahora han sido la salvación en pandemia. Mire. Esta vez no hubo filas ni menos aglomeraciones. El comercio vivió la antesala del Día del Padre con la mayoría de sus cortinas abajo por la cuarentena. Cierres que para los locatarios de Barrio Patronato se traducen en nuevas pérdidas, justo cuando comenzaban a repuntar. Vieron una ventana de venta, muchos de ellos invirtieron productos, invirtieron material, se pusieron a fabricar y no van a poder vender ese tipo de productos. Este tipo de restricciones a nosotros nos termina afectando, pero profundamente. Y esta situación obligó a muchos chilenos a buscar otras alternativas. Todo por internet. Mejor por internet, porque así ya no andáis pidiendo permiso. Sí, lo más posible es que compremos cosas por delivery, es lo más conveniente. Todo por internet. ¿Todo por internet? Sí. ¿Por qué decidió comprar por internet? Porque para no salir, para no contagiarnos. El e-commerce nuevamente toma protagonismo y sale al rescate de un sector golpeado por la pandemia. Cada vez son más los clientes que se acostumbran a esta modalidad. Según las últimas cifras entregadas por la Cámara Nacional de Comercio, las ventas por internet del primer trimestre de este año aumentaron un 195%. Y la participación del mundo digital en el comercio minorista pasó de representar un 7% de las ventas a representar un 20% de las ventas. En este primer trimestre también vimos un fuerte crecimiento en lo que fueron las ventas del retail de las principales categorías. Y para los agentes del mercado online, el Día del Padre no será la excepción y será la salvación para muchos comerciantes. No cabe duda que el e-commerce hoy está siendo un aliado para gran parte de la población y más aún viniéndose el Día del Padre. Estas 2 primeras semanas de junio hemos podido ver el crecimiento fuerte de algunas categorías relacionadas a esta celebración, como son artículos electrónicos, computación y celulares. De todas maneras, desde su gremio aseguran que el comercio físico sigue siendo la principal fuente de ingresos para la mayoría. El hecho de no poder abrir de manera presencial implica que muchos actores del sector se ven perjudicados. Muchas tiendas especializadas, tiendas de menor tamaño, pequeñas, no cuentan con plataformas digitales ni con la logística de entrega. Entonces aquí hay unos que ganan y otros que pierden. Otra fecha importante que se pierde el comercio, que espera el fin de las restricciones lo antes posible. Por ahora, el llamado es a respetar las medidas sanitarias y celebrar el Día del Padre con todos los cuidados posibles. 1:00 con 41 minutos, vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. A esta hora las autoridades están entregando algunas conclusiones de la extensa reunión realizada durante esta mañana. Pamela Araya está allí en Palacio. ¿Cómo estás, Pamela? Recordemos que durante esta mañana hubo una reunión entre el Ministerio de Salud y 180 expertos, autoridades, el Colegio Médico, alcaldes, otros ministros también, para evaluar si eventualmente corresponde hacer modificaciones al plan paso a paso. Ahora sí, vamos al Palacio de la Moneda, escuchemos. De la jornada de escucha ciudadana del plan paso a paso. Quiero agradecer a los canales de televisión y a las radioemisoras que voluntariamente se unen a esta transmisión, que es diferente a la de otros días. Quiero, en primer lugar, agradecer a todas y todos, personas individuales y organizaciones que participaron en esta jornada de escucha ciudadana del plan paso a paso. Muchas gracias por la ayuda en este espacio que hemos construido con mucho cariño, con mucho afecto,
justamente para contar con el aporte de diversas miradas y favorecer el diálogo colaborativo y también el diálogo entre las diferentes instituciones que participaron y entre las diferentes personas, que creo que fue muy, muy positivo. Este plan de escucha, que está inserto dentro de la evolución del plan paso a paso, se llevó a cabo en este nuevo contexto de pandemia y vacunación. Recordar que el inicio del plan paso a paso fue en una época en que todavía no iniciábamos la vacunación. Fue convocado por el Ministerio de Salud hace unos días atrás y durante la jornada de inicio del día de hoy estuvo presente el ministro Delgado, el ministro Belolio, el ministro que habla y los subsecretarios Paula Daza y Alberto Duñac. Se reunieron más de 140 organizaciones. 140 organizaciones participaron, digamos, telemáticamente, y creo que fue una reunión muy, muy exitosa. Este proceso de diálogo, obviamente, que necesita una sistematización que se llevará a cabo dentro de los días siguientes y se enviará, obviamente, documentos a quienes participaron. Creo que hay que destacar algunos hitos de este diálogo, como son la importancia de la educación en el caso de los niños, las vacunas, que fue un tema que se repitió permanentemente, el aprender a convivir con el virus, que es un tema también que debe quedar a fuego en la comunidad, y el tema de la salud mental. Otra cosa sumamente importante que se discutió fue tener en cuenta las visiones regionales. Las visiones regionales son sumamente importantes y creo que se ha destacado ese punto de vista en estos diálogos que tuvimos hoy día. Le voy a ceder la palabra a Jaime Belolio, al ministro Jaime Belolio, para que nos dé más información sobre esta jornada de diálogo que realmente fue maravillosa, maravillosa en el día de hoy. Ministro Belolio, por favor. Muchas gracias, ministro París. Tal como comentaba, esta fue una jornada de participación, de diálogo y de escucha. Hay una diversidad de organizaciones territorialmente representativas, diferentes miradas y preocupaciones que dan cuenta además de la complejidad de lo que significa la crisis sanitaria y social producto de la pandemia. El propósito central era esta conversación colaborativa sobre el paso a paso, como decía el ministro, en las actuales circunstancias, que tiene que ver con la pandemia, la vacunación y los efectos socioemocionales, que es un aspecto muy relevante que fue tocado en prácticamente todas las mesas. Estas 140 organizaciones que hoy día participaron significaron que más de 180 personas estuvieron conectadas desde las 9:30 de la mañana hasta cerca de las 12:30 y por tanto tuvimos 3 horas de un diálogo profundo, fecundo, en que además se pudieron escuchar no solamente distintas voces diversas, sino que entre las distintas organizaciones también pudieron darse cuenta de esas diferentes miradas. Y solo por poner algunos ejemplos de organizaciones que hoy día estuvieron, como las organizaciones solidarias, transportistas, el Colmed nacional y algunos regionales, la multigremial de emprendedores, las ferias libres, la salud primaria, medios de comunicación, la Teletón, asistentes de la educación, expertos médicos del MinSal, directores de hospitales, la defensora de la niñez, sostenedores de jardines infantiles, sala de cuna, UNICEF, representantes de la Vega, del turismo, de agrupaciones gastronómicas, rectores de universidades, la ASECH, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, cámaras de comercio, Sociedad de Agricultura. Es decir, tuvimos absolutamente una diversidad que representa a nuestro país, tanto regional como nacionalmente, para un propósito común, que es la clave que también aparece en este mismo diálogo, en estos espacios colaborativos, constructivos, de mucho respeto y que muestra de alguna manera el espíritu que necesitamos frente a problemas comunes que hoy día nos aquejan como sociedad y como país, que requieren de la unidad del propósito, de unir voluntades y luego que éstas se resuman en acciones concretas. Trabajamos en 15 mesas para poder escuchar a todos los participantes. Fue, como decía, una jornada de casi 3 horas en este ámbito tan relevante que pretendemos, por supuesto, seguir haciendo en esta temática
así como en otras temáticas. Y esto se suma a las mesas permanentes que tienen hoy día ya algunos ministerios sectoriales, en donde ya tienen una escucha activa con sus diferentes gremios, así como también a la mesa social y mesa de expertos que tiene el mismo MinSal. Pero lo que queríamos precisamente no es que se quedara solamente en lo sectorial, porque pareciera que los temas de transporte, de educación, de economía, de salud son como dispersos, como que si fueran islas unos con la otra, pero no lo son. Las personas obviamente saben que esa mujer emprendedora, que a la vez es madre, tiene una serie de dificultades y circunstancias que no es solo una mirada, y por tanto verlo de manera parcial y no multisistémica, no en esta diversidad, es lo que a veces hace que sea más difícil el poder llegar a este propósito común. Entonces, la verdad es que, como decía el ministro, esta fue una gran jornada de escucha, de diálogo, de participación, en donde se van a sistematizar cada una de las conclusiones a las cuales llegaron estas mesas. Se va a hacer lo que se llama una devolución, es decir, cada una de las organizaciones van a recibir parte de esta sistematización. Esto va a ser público, lo puede acceder cualquier persona luego, para también enviar esos comentarios, ya sea a través de la mesa social, ya sea a través de las mesas de los ministerios sectoriales, ya sea a través del Consejo de Expertos y, por supuesto, también de otras que siempre van a estar abiertas a la escucha de la ciudadanía. Para nosotros, hacer una buena política pública, particularmente en un tema que afecta a todos los chilenos, es tan importante como el resultado final, el proceso por el cual se llega, y ese tiene que ser uno de escucha, de diálogo con la diversidad que nos enriquece como país. Muchas gracias, ministro Belolio. Detrás de esta organización hubo muchas personas, mucha gente. Estuvo la presidencia, estuvo el Ministerio de Salud y múltiples ministerios sectoriales. Yo quiero agradecer a los jefes de gabinete, a los periodistas, a la red de comunicaciones, porque en realidad fue un esfuerzo gigantesco que dio un resultado muy positivo, que nos enorgullece como equipo. Yo siento que tenemos un equipo muy poderoso trabajando a favor de los chilenos y para combatir esta pandemia, además de todas las otras imbricancias que tiene, como ha dicho el ministro Belolio, en relación a todos los otros ministerios que tienen que ver con también el manejo de la pandemia. Así que mis agradecimientos a todas las funcionarias y funcionarios que contribuyeron a que este proceso funcionara en forma brillante. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar las preguntas de la prensa. Primera pregunta, por favor. Subsecretaria, ministros, buenas tardes, Pamela Araya de TVN. Quería preguntarle si en esta reunión la conclusión final de las primeras conversaciones van orientadas finalmente a avanzar en mayores libertades, considerando los factores que usted mismo, ministro, habló, por ejemplo, que estamos en una época muy distinta a lo que había el año pasado. Muchas gracias por su pregunta, Pamela. Le cederé la palabra a la doctora Paula Daza, que se referirá a este punto. Doctora Daza, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Así como lo dijo el ministro París y el ministro Belolio, esto fue una jornada de escucha participativa, de mucha reflexión y de personas que vienen de muy diversos mundos. Y es por eso que de aquí salieron propuestas, salieron reflexiones y también conclusiones que nos van a permitir ir mirando ese plan paso a paso con una perspectiva, tomando todas las situaciones que están ocurriendo hoy día en nuestro país, obviamente en la situación particular de pandemia que estamos hoy día, cómo íbamos avanzando en la situación epidemiológica, cómo íbamos avanzando en el plan de vacunación, pero sí se van a considerar estas reflexiones, estas propuestas y estas conclusiones que, como dijo el ministro Belolio, lo vamos a dar a conocer la próxima semana en un documento a las personas que participaron en esto y también, obviamente, lo vamos a hacer público. Muchas gracias, doctora Daza. Pero quería preguntarle, por ejemplo, de estas mayores libertades, ¿podría haber posibilidad de reanudar clases, por ejemplo, en fase 1, de tener mayores posibilidades de no usar mascarilla, por ejemplo, en los espacios públicos? Doctora Daza.
hay temas que son absolutamente claros, que fue que las medidas de autocuidado tienen que seguir. Y eso fue bastante unánime en muchas de las mesas, que vamos a tener que seguir usando la mascarilla, independientemente como va avanzando en el plan paso a paso. Hubo una unanimidad en incentivar la vacunación por parte de las distintas participantes dentro de la mesa. Y también dentro de las mesas un tema que se tocó fue los niños y el impacto que ha producido la pandemia en los niños durante estos últimos 15 meses, no solamente desde el punto de vista educacional, pero también la afección de salud mental. Por lo tanto, es una situación que vamos a analizar y, como dije, tenemos que reflexionar a través de todas las propuestas que hemos recibido y de las conclusiones que nos ha sacado, y vamos a ir a dar a conocer estas propuestas la próxima semana. Muchas gracias, subsecretaria. Pasamos a la segunda pregunta, por favor. Buenas tardes, Juan Espinosa de Radio ADN. Sabemos que fueron mucho tiempo de escuchar, de recibir justamente el análisis de los distintos sectores. En concreto, ¿cuándo podría haber conclusiones concretas para la ciudadanía respecto de lo que se ha conversado el día de hoy, si es que eso se va a traducir en anuncios, y si es que este tipo de instancias se van a volver a repetir con los mismos actores o si a futuro se van a convocar a otras instancias? Gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Contestará la subsecretaria de Salud Pública también esta pregunta? Doctora Daza. Bueno, la próxima semana, aproximadamente a mediados de la próxima semana, vamos a entregar un documento a todos los participantes que van a ser un insumo para ir mirando y avanzando en los distintos paso a paso, pero también es un insumo para las distintas mesas que tienen los distintos sectores, para la mesa social, para el Consejo Asesor y para las mesas sectoriales, la mesa de transporte, de economía, los ministerios, la mesa de cultura, hubo participantes del mundo de la cultura. Por lo tanto, obviamente estos insumos son muy importantes para todas las medidas que vamos a ir tomando como autoridad y poder compartir con la ciudadanía. Con respecto a la segunda pregunta en relación a el tema de... ¿Cuál era la segunda? O de nuevas reuniones. Perdón, la participación de más personas en las reuniones, sí, vamos a hacer nuevas reuniones. La idea esta es una primera reunión donde participaron muchas sociedades, sociedad civil, sociedades científicas, expertos, pero también obviamente tenemos que seguir haciendo estas reuniones con otras personas que participen de otros mundos que son tan importantes. Muchas gracias, doctora Daza. Escuchamos la tercera pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, subsecretaria, subsecretario y ministros. Diego Muñoz por acá de Radio Bio Bio. Quería consultar respecto a la reunión de hoy, ¿qué aspectos específicos de la propuesta del Colegio Médico entregada durante esta semana les parecen interesantes como Ministerio de Salud, pensando en cambios al plan paso a paso? Y si se conversó sobre esta iniciativa en la reunión y cuáles fueron las opiniones de los distintos gremios académicos o expertos sobre esta propuesta. Bueno, Diego, la verdad es que en esta reunión se formaron 15 mesas con más de 140 organizaciones participantes. Colegio Médico, como relató el ministro Belolio, participó con representantes del gremio nacional o de la mesa nacional, pero también de regiones. Por lo tanto, no fue el único tema que se discutió. Se discutieron muchísimos temas. Nosotros ya hemos dicho que en general los temas más importantes fueron salud mental, la vuelta de los niños a clase, el tema de la vacunación, el tema relacionado también con observar las realidades regionales, que es algo muy importante para nosotros, y aprender a convivir con este virus, porque el virus no va a desaparecer. Espero que en las conclusiones o en la documento de sistematización saldrán algunas de esas ideas analizadas en profundidad. Pero esto no fue solamente una reunión para analizar el tema del Colegio Médico, sino que aquí convocamos, repito, a 140 organizaciones y todas tuvieron la oportunidad de participar y dar a conocer sus opiniones. Incluso quiero recalcar, por ejemplo, que la agrupación de empresarios circenses participó, la gente que hace arte en las calles,
músicos que trabajan en la calle, la Sociedad Nacional de Agricultura. En fin, yo creo que fue una reunión muy especial, muy hermosa y creo que va a ser muy positiva para el futuro del manejo de la pandemia. Específicamente respecto a los lineamientos que proponían los gremios, porque lo del Colegio Médico y además por aumentar las restricciones. En general, los gremios con quien pudieran conversar hoy, ¿abogaban por más libertad o iban por la línea de lo que quería el Colmed? Nosotros vamos a analizar con detención todas las intervenciones. Esto fue, como yo decía, 15 mesas. Por lo tanto, no tengo la información de cada mesa en detalle. Después hubo una reunión grande de 3 mesas más, donde sí se recogieron, porque en cada mesa se nombró un vocero y ahí se recogieron las opiniones. Yo no puedo decir que hubo opiniones contrapuestas, sino que más bien fueron cosas positivas. Ya las dije, la vacunación, lo más importante, dar más libertades, avanzar en el tema del colegio para los niños, reconocer la importancia de los temas regionales, que son muy importantes, y también aprender a convivir con el virus. Y también salió mucho la importancia de emprender en regiones, la transferencia tecnológica, avanzar, sacar provecho de esta pandemia y no solamente ver las cosas negativas. Creo que por eso mismo nosotros estamos muy felices de esta reunión, porque creo que ha sido muy provechosa. Ministros, subsecretarios, muy buenas tardes. Roberto Carrasco de Tele 13. Quisiera consultarles con respecto a una nota que salió hoy con respecto a los emprendedores. Ellos proponen que tras cuarentena solo accedan al comercio los vacunados, los ya contagiados o con PCR al día. Ellos fueron convocados en esta reunión y si también se comentó algo con respecto a esta posibilidad, de esta opción que nace a partir de ellos. Muchas gracias. La multigremial de emprendedores sí participó en la jornada de escucha ciudadana del plan Paso a Paso. Participaron también muchos gremios gastronómicos, gremios del turismo. Participó el subsecretario del turismo, que depende de Economía, y obviamente que este tema entró en la discusión. Y creo que tenemos que analizarlo con detalle, ya que muchos gremios gastronómicos, gremios también del teatro, gremios de actividades de otro tipo, propusieron este tipo de medidas, pero las analizaremos con calma y eso se sistematizará para enviar un documento donde trataremos obviamente de acoger todas estas solicitudes. Muchas gracias. Última pregunta. Buenas tardes, ministros, subsecretarias, subsecretarios. Bueno, la próxima semana dicen que finalmente van a dar un informe o conclusiones de los alcances de este encuentro. La subsecretaria ya anticipaba que posiblemente se pueden tener otras reuniones. ¿Por qué va esta consulta? Porque hoy, a través de Twitter, la Sociedad Chilena de Epidemiología dijo manifestar su sorpresa por no haber sido considerados en esta reunión. ¿Saber los motivos por los que no fueron considerados en este encuentro y si es que ya está planeado poder reunirse con ellos próximamente? Gracias. El ministro Belolio contestará esta última pregunta. Muchas gracias, ministro. Tal como hemos repetido, hoy día fueron más de 140 organizaciones las que participaron. Y esto es porque a nosotros nos interesa que esta sea no solamente una jornada, sino que hayan más instancias de diálogo y participación. Siempre van a estar bienvenidas las propuestas, las ideas, la colaboración. Y vamos a estar abiertos a recibirlas a través del Consejo Asesor, a través de la Mesa Social, a través del MinSal, a través de las distintas vías que hoy día ya están presentes. Esta fue una jornada de escucha ciudadana activa, en donde además los gremios entre ellos mismos podían escucharse y ver las particularidades de sus problemas, y no solamente verlos como si fueran islas o aislados. Quiero decir además de que durante esta jornada tuvimos epidemiólogas de reconocimiento nacional y epidemiólogos también, que son parte del Consejo Asesor y los que no son parte del Consejo Asesor. Habían sociedades científicas, médicos, representantes de trabajadores de la salud, es decir, estaba contemplado el ámbito sanitario. El Colmed también, por supuesto, que jugó su rol tal como lo ha explicado el ministro París, en donde obviamente fue uno de los temas que se conversó, pero no era el único tema que se quería conversar, porque nuestra idea de este diálogo participativo de escucha es precisamente que se escucharan distintas voces. Muchas veces las voces que más se escuchan son
las que están más organizadas o los que llevan un ámbito en específico, pero la clave para que el proceso y el resultado final sea unitario, nos permita construir un plan paso a paso en las nuevas circunstancias, es esto, es el diálogo, es el respeto, es el abrazar la diversidad de las miradas para luego poder concluir e incorporarlas. Tal como ha dicho la subsecretaria Daza, se sistematiza lo que se hizo en estas 15 mesas. Estas 15 mesas escogieron a una persona, que no era del gobierno, escogieron a una persona para que fuera el vocero de las conclusiones que se habían sacado o de las distintas miradas de cada una de esas mesas. Lo hicimos en 3 grandes mesas que tenían 5 cada una de ellas, para luego después volver a esta sesión más plenaria, en donde la subsecretaria les contaba que la próxima semana se va a entregar la devolución, que se llama, es decir, se sistematizan los distintos comentarios, que a veces, por supuesto, que pueden ser contradictorios unos con otros, obvio, si de eso se trata. De eso se trata la diversidad, de enriquecerse en esa diversidad para ver cuál de ellos finalmente son incorporados dentro del plan paso a paso en estas nuevas circunstancias que ha explicado el Ministerio de Salud. Muchas gracias, ministro Belolio. Yo creo que, como usted dice, entre comillas, hemos abrazado la diversidad de las medidas con este diálogo. Me gustaría terminar con esa frase. Fuimos capaces de abrazar la diversidad de las miradas de la sociedad. Y creo que eso es lo más hermoso y lo más positivo que podemos sacar de esta reunión. Y quiero una vez más agradecer a los equipos de prensa de La Moneda y del MinSal, porque realmente también trabajaron arduamente para llevar a cabo esta actividad. Muy buenas tardes, muy buen fin de semana y nos veremos el lunes si Dios quiere. Y ahí estábamos escuchando las palabras del ministro de Salud ante esta reunión ampliada con distintos actores sociales, políticos, también autoridades locales y también sanitarias, de lo que va a ser esta hoja de ruta para una eventual modificación del plan paso a paso que podríamos empezar a conocer durante la semana. Con esta información hacemos una pausa, ya regresamos con más. Ya estamos de regreso con las noticias y nos vamos de inmediato hasta la región de Valparaíso, específicamente hasta Quilpué, donde durante esta mañana diversas autoridades de gobierno llegaron hasta una feria de El Belloto para fiscalizar el tránsito de personas con sus permisos de movilidad. Además, entregaron apoyo para la postulación al IFE y, lo más importante, se hicieron varios controles PCR aleatorios tratando de pesquisar a algún infectado con el COVID. Vamos de inmediato hasta la región de Valparaíso con Hans Christiansen, que nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, Hans? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Davo? La verdad es que el día ya acompaña cuando son pasadas las 12 de la tarde, cuando estábamos en la mañana más temprano allá en El Belloto. La verdad es que hacía bastante frío y era justamente eso lo que podíamos conversar con muchas de las personas que llegaron ahí, producto del invierno incluso. Quienes puedan estar contagiados pueden confundir este tipo de situaciones y por lo tanto agradecían y valoraban que se están realizando todas estas acciones coordinadas entre la Seremía de Salud y también la Seremía de Economía, porque como tú bien decías, la verdad es que hoy día durante la mañana en esta feria libre de El Belloto hubo 3 líneas de acción. La primera, tú bien lo decías y ustedes lo pueden estar viendo allí en las imágenes, una toma de PCR de manera aleatoria y voluntaria también para todas las personas que allí transitasen. Quienes lo valoraron principalmente, quienes hasta allí llegan a comprar, pero también muchos comerciantes de ese sector que dicen que al acercar este tipo de iniciativas a la comunidad también están evitando que por allí transiten personas que puedan estar contagiadas y también de alguna manera no llaman al autocuidado de toda la población. También recordemos, estamos viviendo un momento bastante importante con respecto a las postulaciones para el IFE, que ahora es universal y por lo tanto desde la Seremía de Economía también se están acercando todos estos dispositivos. Llegaron hasta allí a una sede que hay dentro de esta feria a instalarse con algunos computadores en donde funcionarios justamente de esa Seremía ayudaron, orientaban a los feriantes y también a muchas de las personas que por allí transitaban. Nosotros conversábamos con ellos y la verdad nos decían, muchos somos adultos mayores, no tenemos conocimiento de la tecnología, no tenemos acceso a los computadores y si es que por ejemplo tuviésemos acceso a uno tampoco sabríamos cómo hacer ese trámite y eso es justamente lo que se está permitiendo, que se realicen todos estos trámites por un lado de salud, al estar previniendo, al estar haciendo esta búsqueda activa de esos potencialmente positivos de coronavirus, bien digo, y también facilitar que se postulen a estos beneficios de Estado. Tenemos algunas declaraciones, escuchemos. Ya acá van a agarrar, pues. Ojalá que así fuera por otros lugares también.
Hoy súper bueno porque hay bastante gente que no tiene acceso a llegar a eso. Yo lo veo por aquellas personas que no pueden realizar eso en la casa, no tienen internet, por ello lo veo. Me parece bien, pues, porque tenemos que cuidarnos, porque yo lo que percibo es que cada vez hay más COVID. Y, por ejemplo, yo que soy viejita, a mí me postulan mis hijos porque si no yo no agarraría nada. A veces igual viene gente con COVID también a trabajar o gente a comprar también, pero que hagan operativos es muy bueno para la gente de la feria, para nosotros mismos, para los trabajadores. Perfecto sería, porque resulta que la gente es tan porfiada y no hay caso, o sea, hay que cuidarse de alguna u otra manera y haciendo el examen yo creo que estaríamos todos más seguros. Genial, muy bien, porque hay mucha gente de la tercera edad que no tiene idea cómo hacerlo ni cómo ingresar a las páginas web, así que es muy buena iniciativa. Ahí escuchábamos parte de las impresiones, ¿no?, sobre estos dos operativos que se estuvieron realizando de manera coordinada y simultánea en la feria de El Belloto. Lo escuchábamos por parte de los comerciantes y la verdad nos decían, todavía hay quienes son bastante porfiados con el uso de la mascarilla, uno de los principales elementos que tenemos, ¿no?, para protegernos del coronavirus, y por lo tanto ese es el llamado. Uno, que sigamos manteniendo esas medidas de seguridad, obviamente seguir usando la mascarilla de manera permanente, el lavado permanente, las manos también con el alcohol gel, que están a lo largo de toda esta feria también ahí disponible para todas las personas que lleguen a comprar. Pero algo bastante importante que decían ellos ahí, muchas de las personas con quienes conversábamos más temprano, es que de todas maneras agradecen que se estén realizando estos operativos allí porque están acercando muchos de estos trámites que durante la semana de lunes a viernes es imposible para algunas personas que usualmente trabajan en esas fechas, trabajan en los horarios en que se están realizando estos test PCR, esta búsqueda activa que, como veíamos, se llevó a cabo más temprano en la feria de El Belloto. Quienes también se refirieron a esta situación son las autoridades de nuestra zona. Escuchemos. Dentro de lo que es la estrategia del control de la pandemia, una de las líneas fundamentales es el testeo. Y es por eso que estamos acercando el testeo a las unidades vecinales, a los centros de mayor afluencia, de tal manera que las personas también pueden pesquisar aquellos que pudieran estar asintomáticos. De forma tenemos fiscalizadores que están realizando también el proceso de control de lo que es el pase de movilidad, de los permisos correspondientes. Acá hay un trabajo articulado en conjunto con la dirigencia de esta feria que nos ha permitido que este proceso sea ordenado. El llamado también es a mantener las medidas de autocuidado, a llamar a la responsabilidad de las personas. El trabajo en conjunto es lo más importante, lo decían las personas, lo decían también las autoridades. Pero otra materia que también tratamos con el Ceremi de Salud, recordemos que estamos viviendo un fin de semana largo que llamó la atención de bastantes personas, ¿no? Y la verdad es que nos decían que de todas maneras las cifras han sido bastante discretas en cuanto a las fiscalizaciones. Solamente para que se hagan una idea, se han devuelto 227 personas a la capital, eso en términos de vehículos, no son 99 vehículos devueltos, un número de personas fiscalizadas de 1.270 y el número de vehículos en total fiscalizados son de 666. La verdad es que las autoridades nos decían cifras bastante discretas. Hoy día en la región de Valparaíso se reportaron solamente 510 casos de coronavirus, lo cual da cuenta que de alguna manera se está logrando aplanar esa curva lentamente, eso sí nos decía el Ceremi. También pudimos conversar con la gobernadora del Marga Marga. Escuchemos. Ya están con toda la posibilidad de tomas de PCR. Estamos también en la postulación del bono IFE universal, todo lo que es su difusión que parte el 21 de junio de nuevo. Estamos informando a los feriantes respecto del bono PYME y evidentemente verificando todo lo que significan las medidas de seguridad de la feria al interior en esta pandemia que ha sido ya un trabajo largo de 1 año y 3 meses. Parte del trabajo que se está realizando entonces acá en la región de Valparaíso, usualmente les mostramos Viña del Mar, Valparaíso, lo que está sucediendo en la costa, también con todos estos protocolos, estos camiones de búsqueda activa que están recorriendo toda la región, y es por eso que más temprano también llegamos hasta Quilpué, hasta la feria de El Belloto, donde no solamente se estaban buscando estos casos, sino que también Davor se estaba propiciando, se estaba entregando allí todos los elementos, la tecnología, los computadores para que las personas pudiesen acceder al IFE. Un buen operativo entonces para ayudar en los beneficios y también para hacer esta búsqueda activa de casos. Vamos a esperar muy pronto los resultados. Gracias por este despacho desde la región de Valparaíso.
En información política, este sábado las listas de Mario Desbordes y Francisco Chaguán disputan las elecciones internas de Renovación Nacional. ¿Quién se quedará con el timonel del partido en este año tan clave? Marian Basso nos cuenta. Marian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy día, sábado 19 de junio, se realizan las elecciones internas de Renovación Nacional. De hecho, nosotros estamos acá en la comuna de Colina porque acá fue donde votó el candidato presidencial y también candidato a la directiva nacional, a presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Más temprano lo hizo también Francisco Chaguán, senador por la región de Valparaíso, quien votó en esa región, ¿no es cierto? Y que también es el otro contendor de Mario Desbordes, quien también encabeza la lista para presidir Renovación Nacional. Estas elecciones son para elegir las directivas nacionales, regionales, distritales y comunales, y también a los consejeros regionales y comunales por el partido. Es por eso que a lo largo de todo el país se han habilitado 146 locales de votación. También son 42.000 los militantes de Renovación Nacional que podrán ejercer su voto esta jornada para elegir a su directiva nacional y también a las directivas de las distintas regiones. Hasta acá entonces decíamos, hasta la comuna de Colina llegó el candidato presidencial y también candidato a la presidencia de Renovación, Mario Desbordes, para realizar su sufragio, para emitir su voto claramente por su alternativa. Y vamos a pasar a escuchar sus declaraciones, porque también se refirió a lo que pasa en otro sector de Renovación Nacional. Hay dos listas y también una lista, que es la de Francisco Chaguán, que representa el lado más conservador. Mario Desbordes señaló entonces que esta lista es la que no quiere que él además salga presidente electo de la República, y es por eso que llamó también a que el día de mañana, cuando ya esté electa la directiva de Renovación Nacional, entonces todos empiecen a trabajar por el candidato presidencial del sector. Pasemos a escuchar sus declaraciones. A último minuto di el paso adelante porque objetivamente en la otra lista hay gente muy buena, pero algunos de ellos están en contra mío en la presidencial, entonces por supuesto yo no podía permitir que ganara una lista que me quiere bloquear la primaria. Entonces, una cuestión sencilla, es eso nomás, no tiene ni otra connotación. Agradezco a Francisco Chaguán, que ha sido muy claro respecto de que no está en discusión mi candidatura presidencial, lo mismo ha dicho Diego Chalper, y hoy día se zanja quien decide, quien va a dirigir Renovación Nacional, pero lo más importante, yo espero que todo el partido nos unamos mañana, de inmediato, detrás de quien gane, que espero ser yo por supuesto, para que trabajemos juntos en lo que viene. Lo decíamos entonces, hay dos sectores al interior de Renovación Nacional que compiten por presidir la mesa nacional del partido. Mario Desbordes, que ya lo escuchábamos y ya veíamos su votación, y también Francisco Chaguán. Francisco Chaguán representa al ala más conservadora del sector. Incluso durante esta semana hubo una polémica. Mario Desbordes acusó a la canciller Andrés Alamán de estar llamando en horario de oficina a militantes del partido para que votaran en favor de Francisco Chaguán y por ende, ¿no es cierto?, no al candidato de Renovación Nacional por la presidencia, Mario Desbordes. Son disputas que se han prolongado por bastante tiempo entre los dos bandos, por así decirlo. Hay diferencias bastante profundas que se han manifestado a lo largo de los años, y es por eso que la votación de hoy día va a ser muy importante. Al respecto también de cómo se ha desarrollado este proceso en las distintas comunas del país, se refirió el otro candidato de la lista, Francisco Chaguán, que lo pasamos a revisar a continuación. Si hay algo que se ha debilitado en el último tiempo, y es lo que queremos cambiar, es la institucionalidad del partido, poder administrar nuestras diferencias. Y por eso el llamado es claro y categórico, a menos denostaciones públicas y más trabajo con la gente, con los ciudadanos, recuperando la calle, y ese es el objetivo que tenemos por delante. Bueno, estas son las dos listas entonces que se contraponen, las que se van a ver las caras hoy día cuando los votantes de Renovación Nacional vayan hasta las urnas a emitir su voto, y finalmente a eso de las 8:30 se conozcan los resultados. En la mesa funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta esa hora tienen los militantes de Renovación Nacional entonces para asistir a las urnas y emitir su voto. A eso de las 8:30 entonces estarían los resultados ya para definir quién es el presidente de Renovación Nacional. Mario Desbordes, que encabeza la lista de la continuidad, ¿no es cierto? La lista de Rafael Prons, que es el actual presidente de Renovación Nacional, y por el otro lado Francisco Chaguán, que es del área más conservadora del partido. Es ahí entonces donde están los dos bandos. Nosotros vamos a estar precisamente en esa entrega de resultados en la tarde, ahí en la sede de Renovación Nacional, entregándole todos los detalles de quién finalmente se va a convertir en el presidente de la tienda. Bien, jornada clave entonces para Renovación Nacional. Marian Basso con todos los detalles. Muchas gracias. Que estés bien. Buenas tardes.
Fue un crimen que remeció a nuestro país y marcó un dramático punto de inflexión. Hace 50 años fue asesinado el ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Sujovic, apuntado por su responsabilidad política en la llamada Matanza de Puerto Montt. Pérez Sujovic fue acribillado por un comando de extrema izquierda. Hoy en Archivos 24 recordamos el sangriento otoño de 1971 en el reportaje de Rodrigo Cid. El otoño de 1971 y con la calle Hernando de Aguirre en la comuna de Providencia como escenario, se cometió un crimen que marcó un dramático punto de inflexión en la política chilena. La mañana del 8 de junio fue acribillado a balazos Edmundo Pérez Sujovic, ex vicepresidente de la República durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. 3, 2, 1... 1971 fue el año de la nacionalización del cobre y de la consagración de Pablo Neruda como Premio Nobel de Literatura. El cantante español Nino Bravo fue la gran figura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Pero 1971 también fue el año de un crimen político que conmocionó a Chile. La historia de mi abuelo es solamente una historia más de muchas vidas que Chile perdió, es una historia más de mucho dolor. El crimen de Edmundo Pérez Sujovic marca un antes y un después. Este acto terrorista para ellos no fue un asesinato, fue un ajusticiamiento revolucionario. Entra mi madre y me dice: Ricardito, nos han asesinado a don Edmundo Pérez. La mañana del 8 de junio, Edmundo Pérez Sujovic, ex vicepresidente de la República, salió de su casa ubicada en la comuna de Providencia. Su hija Marisi viajaba en el asiento del copiloto de su automóvil Mercedes-Benz. No sé por qué, miré hacia atrás y le dije al papá: me vienen siguiendo, parece. Entonces yo le pregunté: ¿tiene el revólver? Tratamos de mirar en la caja de guantes, pero no había nada. Ya en ese momento el auto que me venía siguiendo se adelantó, se puso al lado a nosotros y uno de los tipos se echó hacia adelante como para reconocerlo. Ya no tuvimos nada más que hacer porque el auto, después de eso, se cruzó, nosotros frenamos, el tipo se bajó con una ametralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de papá y le disparó a escasos centímetros varias ráfagas de ametralladora. El histórico militante de C y ex ministro de Estado durante el gobierno de Frei Montalva murió acribillado víctima de un atentado de la BOP, la vanguardia organizada del pueblo. Los hechos se producen frente al número 733 de Hernando de Aguirre. Ahí son emboscados por un automóvil, se bajan dos sujetos, uno de ellos porta una metralleta y le descargan 11 tiros, de los cuales 9 de ellos impactan en el cuerpo del exministro y produce su muerte en el trayecto al hospital militar. No tenía ninguna posibilidad de salvar con vida por la gravedad de las lesiones provocadas. Ninguna posibilidad porque esta fue una ráfaga que fue hecha prácticamente a quemarropa. Casado con Lidia Yoma y padre de 9 hijos, el político y empresario Edmundo Pérez Sujovic tenía 59 años al momento de ser asesinado. Yo creo que si es que hay personas que han tenido la grandeza de no transmitir odio, de no transmitir rencor, de no transmitir miedo, a pesar de que tenían, ¿cierto?, todas las posibilidades de haberlo hecho porque habían sido efectivamente víctimas de un acto muy violento y no lo hicieron. Ojalá que esa misma responsabilidad lo tengamos todos con nuestro país, porque el odio se escapa de las manos. Edmundo Pérez Sujovic renunció a su cargo de ministro del Interior en julio de 1969 por su responsabilidad política en la masacre de Puerto Montt, ocurrida en marzo de ese año, cuando el desalojo de una toma de terreno por parte de carabineros terminó con la trágica muerte de 11 pobladores.
Si bien algunos camaradas le recomendaron a Edmundo Pérez Ujuich no asumir esa responsabilidad por los costos que podría implicar, él tenía buenas razones para ello. Primero, para no perjudicar a Carabineros de Chile. Segundo, para que no escalara hacia el presidente de la República y por el sentido de responsabilidad que tenía. Esto no logró aplacar lo que fue después la campaña de odios y difamaciones contra el ministro del Interior, Pérez Ujuich, que se manifestó a través de la prensa, que habitualmente le recordaban la masacre de Puerto Montt como si él la hubiera perpetrado. Usted debe responder, señor Pérez Ujuich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Fue una canción muy injusta de su parte y creo que, bueno, todas las personas podemos caer también en la injusticia, pero también a veces se necesita encarnar en alguien el odio que vive una sociedad. Yo creo que esa canción de Víctor Jara refleja cómo se quiso enquistar en mi abuelo el odio que vivía Chile. El atentado de la vanguardia organizada del pueblo fue el dramático punto final de la campaña en contra de Pérez Ujuich. Radomiro Tomic, el 3 de junio, creo, unos pocos días antes del asesinato, le había escrito una carta a Salvador Allende y le decía: Salvador, nuestro compromiso es la franqueza. Y te quiero decir que la forma en que mucha gente del UP está tratando a los demócratas cristianos, persiguiéndolos, insultándolos, agraviándolos, puede conducir a un distanciamiento muy grande. Antes de una semana, ese grupo extremista de izquierda asesinó a Edmundo Pérez. Se trata de un grupo extremista que circula al margen de la Unidad Popular, no es un grupo que esté integrado a los partidos de la Unidad Popular, y también al margen del MIR. Incluso ellos tenían la idea de que para hacer la verdadera revolución se iba a requerir del lumpen, de delincuentes comunes. El testimonio de su hija Marisi fue clave para identificar a los autores del crimen de Pérez Ujuich. Estamos hablando de Ronald Rivera Calderón y de Arturo Rivera, que había sido parte de los famosos 43 jóvenes idealistas indultados cuando asumió Allende. Y a partir de eso se inicia una verdadera cacería, digamos, por decirlo de alguna forma, de estos sujetos, los cuales son detectados 4 días después. Y esto ocurre en una casa de seguridad que está casualmente frente a una comisaría de Carabineros, en el sector del barrio Villaceta. Bueno, ahí se produce un enfrentamiento con detectives desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana. La única forma de terminarlo fue con el ingreso de una tanqueta para que logró derribar la puerta. Ronald Rivera fallece en el tejado de la casa de seguridad donde se encontraba oculto, y su hermano Arturo fallece quitándose la vida de un balazo en la cabeza. La última acción de la vanguardia organizada del pueblo tuvo como escenario el cuartel central de la PDI, ubicado en calle General Maquena, en pleno centro de Santiago. Una semana después del crimen de Pérez Ujuich, Heriberto Salazar Bello, integrante de la BOP, irrumpió armado y con explosivos en el edificio de la Policía Civil. Llega tapizado de dinamita, cubierto, su cuerpo entero de dinamita, y con una metralleta, buscando al que era director de la época, el famoso Coco Paredes. Le neutralizan el ingreso al cuartel y esto produce un enfrentamiento donde fallecen 3 detectives. Uno de ellos, en estado agónico, logra repeler el ataque y hace uso de su arma de fuego y dispara en contra de Salazar, el cual explosiona en plena vía pública y queda todo su cuerpo desmembrado y desparcido 30 metros a la redonda. Un asesinato que provocó la inmediata reacción de la Democracia Cristiana, partido de oposición a la Unidad Popular. Denuncio ante el pueblo de mi patria que este odioso crimen representa una deliberada provocación destinada a alterar la marcha institucional de nuestro país. Esto causó una serie de resquemores y protestas. Por ejemplo, cuando fue a llevar su pésame al hospital militar, el ministro José Toá no lo dejaron entrar. Y había suspicacias respecto de la Unidad Popular, en parte por el indulto que había hecho a estos extremistas,
pero también por otras razones, porque después la policía reconoció que tenía antecedentes de un posible atentado contra Pérez Sujovic y no habían advertido a la familia ni le habían puesto protección especial. ¿Cómo golpeó la democracia cristiana el homicidio del Mundo Pérez Sujovic? De una manera muy fuerte. Teníamos discrepancias, pero éramos humanamente demócratas cristianos, éramos camaradas que teníamos una visión distinta. Nos golpeó mucho y marché con mis camaradas rindiendo un homenaje a un hombre con el cual se podía discrepar democráticamente, pero había sido asesinado de una manera aleve y brutal. El crimen de Pérez Sujovic se enmarca dentro de una serie de episodios de violencia generalizada que terminaron con el dramático quiebre democrático el 11 de septiembre de 1973. Por eso es que hay que aprender de la historia. ¿Hubo errores cometidos por gente nuestra? Sí. ¿Hubo plata de la CIA aquí? Sí, claro. En todos los partidos. En la DC probablemente también. ¿Por qué no? Como hubo plata de los rusos, de los soviéticos. Pero ese es el pasado que nos dividió y nos llevó al horror. Por eso yo le pido a la gente ahora haga un esfuerzo por defender ideas, pero no agredir. Los aniversarios son importantes para recordar. Y este aniversario de los 50 años del asesinato de mi abuelo nos tiene que hacer recordar que Chile no tiene la paz garantizada, que la democracia no está garantizada. Chile tuvo un quiebre de la democracia. Todo esto que nosotros logramos y esta institucionalidad que logramos después del estallido, ¿cierto?, de octubre del 2019, es el minuto que lo tenemos que cuidar. Tal como había ocurrido con el homicidio del general René Schneider, el crimen de Edmundo Pérez Sujovic quedó marcado como un signo de la violencia política y la extrema polarización del Chile de los años 70. Cambiamos de tema, ponga atención porque ha sido calificado como el músico y compositor más exitoso de la historia de la música popular. Hablamos del ex Beatle Paul McCartney, que este viernes de 18 de junio cumplió 79 años haciendo música y también a la espera de un nuevo documental. Mire. Take 23. Es quizás una de las canciones más conocidas de la banda británica Los Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Let It Be fue escrita en 1970 por Paul McCartney, quien este viernes 18 de junio celebra 79 años. Convertido en uno de los mayores símbolos musicales del mundo, McCartney sigue impresionando a todos con sus apariciones. Tras separarse del grupo un mes después del éxito de Let It Be, Maca, como es conocido en su natal Liverpool, inició una carrera solista que incluso lo ha traído a Chile en 5 oportunidades. La primera en diciembre de 1993, cuando repletó el Estadio Nacional. Estamos muy contentos de estar aquí esta noche. Y la más reciente, en marzo de 2019, cuando repitió su hazaña en el mismo escenario y deleitó a miles de seguidores que crecieron con su música y otros que la conocieron ahora. Esperé 50 años para verlo. Es nuestro maestro, nuestro mentor. Me pareció súper bien que hablara en español y también que tocara la mayoría de mis canciones favoritas. Se nota que el sentimiento Beatle no muere. Un sentimiento eterno que logró superar la muerte del ex Beatle George Harrison por cáncer hace casi 20 años y el asesinato de John Lennon en Nueva York en 1980. Soy John. Paul. ¿Cerveza? Preferiría té. McCartney y Lennon se conocieron durante su adolescencia, volviéndose amigos y compañeros de banda. Tras la separación del grupo, tomaron caminos separados, pero lograron reconciliarse antes del crimen. Para mantenerse activo, McCartney incursionó en otros géneros musicales, creando piezas con cantantes de pop y rap.
Lo que hago a veces como una especie de juego es que me pongo un plazo para no seguir para siempre. Nadie me va a poner un límite, así que lo hago yo mismo. Cuando estoy escribiendo letras, decido rápido. A 50 años de la separación de los Beatles, McCartney ha sabido reinventarse y seguir activo en la industria musical. Reconocido por los récord Guinness como el músico-compositor más exitoso de la historia de la música popular, Macca está pronto a lanzar su propia serie documental, donde promete contar su historia y la de los Beatles con lujo de detalles. Y vamos a otro tema de regreso, por supuesto, en nuestro país, porque la PDI desbarató a una banda que se inspiraba, fíjese, en un conocido videojuego. Todos sus integrantes utilizaban máscaras y su especialidad delictual eran además las encerronas en el eje Américo Vespucio. El líder era un joven de solo 18 años, integrante además de una conocida banda de narcotraficantes. Se cubrían con estas máscaras inspiradas en el videojuego Payday. Era una peligrosa banda de jóvenes entre 18 a 20 años, cuyo cabecilla, según la PDI, era él, Michael Jeremy Alexis Mateluna, quien cumplió la mayoría de edad hace poco. Pistola al cinto, armamento de grueso calibre. Era parte de lo que ostentaba en redes sociales. La policía dice, robaba solo por un tema de adrenalina, por diversión. Viene de una conocida familia narco. Problemas económicos no tenía. Esta es una de las andanzas de Mateluna con su banda. Eran especialistas en encerronas en Américo Vespucio. Este robo lo sufrió una pareja de amigas en febrero de este año. Fue una película de terror. Gracias a Dios no me dispararon. Podría estar muerta, pero ¿saben qué? No tengo miedo. No me da miedo. Tengo rabia, estoy enojada. A veces asaltaban a conductores de aplicaciones de transporte. Los llamaban a un punto estratégico y ahí llegaban ellos, armados. Los delitos investigados fueron de robo con intimidación y violencia que realizaban estos sujetos. Pudimos establecer la participación de ellos en 6 delitos y que tenía un factor común en el desarrollo del delito, que era la máxima violencia que utilizaban ellos para cometer el ilícito. Claro, sumamente peligrosos. Hacían tours delictuales, pero siempre en la misma ruta, Américo Vespucio Norte. No es común entre ellos un grupo de sujetos jóvenes que cometían el delito. Lugares precisos en las comunas de Huechuraba, Quilicura y Pudahuel, donde se cometían los robos. Tenían un modo particular, huían con los autos y la mayoría de las veces los abandonaban. Intercambiaban especies robadas de los vehículos por alcohol y droga. Abastecían fiestas clandestinas en casas antiguas. Hubo un allanamiento en una que ocupaban como un lugar de acopio. Eran personas que vivían en un sitio y participaban de fiestas clandestinas en estado de emergencia, y logrando incautar esta gran cantidad de alcohol que ellos vendían dentro del lugar donde vivían, que eran 2 o 3 sitios de la comuna de Recoleta. ¡Policía! La banda fue desarticulada tras una investigación de varios meses. 6 detenidos en Lampa, Recoleta, Conchalí y Colina, incluido su líder, Michael Mateluna. Su perfil llamó particularmente la atención de la policía. ¿Qué lo estimulaba a actuar así? ¿Solo por divertirse? Tienen relación con situaciones de crianza familiar, de patrones que se han ido repitiendo en el tiempo, en donde hay un sobrepasar las normas de los demás, donde no hay un desarrollo moral adecuado que tenga que ver con el desarrollo de la empatía, el tomar conciencia del daño que provoca a los demás. Tenían 4 autos alta gama, todos estimados en cerca de 100 millones de pesos. Ahora tendrán que vérselas con la justicia, después de un largo tiempo haciendo pasar pésimos ratos a sus víctimas, amenazándolas con pistolas y enmascarados, inspirados siempre en este conocido videojuego. Y cambiamos a noticias internacionales. El oeste de Estados Unidos está sufriendo una impactante ola de calor al punto de que los termómetros marcaron, escuche bien, 54 grados en el interior de California.
Realmente es para sacarse una foto, porque incrédulos estaban los visitantes del Parque Nacional del Valle de la Muerte en California cuando vieron el termómetro, que llegó a marcar hasta 54 grados Celsius este miércoles. Para que se haga una idea, la temperatura en el interior de California marcó 11 grados más que la más alta registrada en Chile, que fueron 43 grados en 2017. No por nada, es conocido como uno de los lugares más cálidos del mundo. Las temperaturas son increíblemente altas. Hoy van a haber unos 50 o 54 grados. Es muy caluroso. Hace calor y te tienes que mantener hidratado. Es un buen desafío para mí, que tengo 56 años y estoy recorriendo estos cerros. Muy caluroso. Pero más allá de las cifras, esto es algo que preocupa a las autoridades estadounidenses, porque afecta a una buena parte del territorio. Además, llegan tiempos de sequía y enciende las alertas sobre los incendios forestales, que años anteriores han arrasado con miles de hectáreas y hasta zonas urbanas en California. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Tiene que ver con el cambio climático? A la medida que el calentamiento global avanza, los récords de temperatura duran menos y se rompen más frecuentemente, porque eso es desafortunadamente una consecuencia directa del alza en la temperatura promedio del planeta. Cada año las olas de calor, particularmente en el hemisferio norte, matan miles de personas. Temperaturas récord que actualmente están presentes en otros lados del mundo como Europa Central y Medio Oriente. Esto no es una cosa que de pronto ahora se dan más frecuentemente, sino que cada año que pasa se van a dar cada vez más frecuentemente. No vas a acostumbrarte porque la situación va a continuar empeorando de manera no paulatina, sino acelerada. Las altas temperaturas se extenderán por todo el fin de semana en las zonas afectadas y algunos apuestan incluso a que podrían superar el récord histórico de temperaturas en Estados Unidos, los 56,7 grados Celsius que hubo en 1913, también en California. Internacional. 2 de la tarde con 52 minutos. Comenzamos la revisión de noticias internacionales con lo que pasa en el Perú. Ya nos acompaña aquí Anwar Farrán, que, aunque cueste creerlo, Anwar, han pasado ya 2 semanas de las elecciones presidenciales y todavía no hay un presidente, por lo menos, electo en ese país. Efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Davor? Un placer saludarte. Ya estamos con todas las noticias internacionales. Tal como nos cuenta acá nuestro amigo Davor Jonanovich, van a ser 2 semanas ya de que se realizó la segunda vuelta electoral presidencial en Perú y aún no se oficializa un mandatario en ese país. En Perú también crece la tensión y la incertidumbre, esto porque a casi 2 semanas, como ya les estábamos comentando, realizada la segunda vuelta presidencial, aún no se oficializa quién es el presidente de ese país. Esto pese a que, como estamos viendo en pantalla, Pedro Castillo, que tiene unos 44.000 votos más que su rival, ya se ha proclamado como mandatario de ese país. Para hoy, Davor, para hoy sábado, eso de las 4 de la tarde, hora de Perú, se han convocado marchas por parte de los seguidores de ambos candidatos. Lo que están pidiendo en Perú, al menos por parte del Comando de Fuerza Popular, no es un reconteo de los votos, sino que derechamente que se anulen centenares de mesas electorales por supuestas irregularidades, es decir, se está a la espera de la resolución de nulidad que fue presentada ante las autoridades. Entonces, por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones aún no define oficialmente al ganador. Ahora bien, la tensión ha escalado durante los últimos días, esto después de que se enviara una carta firmada presuntamente por cientos de oficiales en retiro que piden a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas peruanas desconocer a Pedro Castillo si este es proclamado como ganador de la segunda vuelta sin que se hayan aceptado los reclamos de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Por su parte, el presidente Sagasti ha ordenado que se investigue esta supuesta carta en medio de la tensión política y electoral que vive el Perú. Vamos a escuchar declaraciones que nos llegan desde Lima. Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho. Como presidente constitucional de la República, rechazo este tipo de comunicaciones.
Ahí escuchábamos la inquietud, Anuar, que tiene el presidente actual de ese país, que han pasado varios presidentes, además, en los últimos 2 años, por los diversos problemas que ha habido con el Congreso, por involucramientos de los políticos en vacunaciones express y cosas así. Y el actual presidente está preocupado. Perú ya vivió dictaduras militares también, al igual que nuestro país. Y hay un ruido de sables que se ve y se palpita en las redes sociales también, donde muchos están pidiendo una intervención militar y otros no quieren saber nada de ese tema. Y efectivamente es por eso que se manifiesta el presidente Sagasti en torno a esta carta, que habrían enviado estas personas, y eventualmente esto podría constituir algunos delitos como sedición. Entonces por eso que por supuesto, la tensión electoral y política ha aumentado bastante en Perú, y también vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra hoy a las 4 de la tarde allá en Lima. Están convocadas estas marchas, están saliendo a la calle tanto los partidarios de Pedro Castillo como de Keiko Fujimori, esto para exponer y para defender sus posiciones. Así es que aumenta la tensión política y electoral en el vecino país, y vamos a estar siguiendo muy de cerca todo lo que ocurra allá en Perú. Ahora nos vamos hasta Irán, porque fíjate, Davor, que el ultraconservador, hablamos de Ebrahim Raisi, será el próximo presidente de este país, el próximo presidente de Irán. Esto luego que un recuento de votos le diera una ventaja indiscutible en unos comicios que muestran la participación más baja de la historia en el país. El líder conservador se impuso a otros 3 candidatos en unas elecciones presidenciales en las que varios aspirantes, hay que decirlo, no pudieron presentarse y que registraron una participación inferior al 50%, muy por debajo, Davor, de la registrada durante el año 2017, cuando el 73% de los votantes acudieron hasta las urnas. Raisi fue nombrado por el líder supremo de esa nación, hablamos del Ayatollah Ali Khamenei, para el puesto de jefe judicial, esto durante el año 2019. Sin embargo, hubo problemas. ¿Por qué? Porque fue sometido a sanciones por parte de Estados Unidos tan solo unos meses después de este nombramiento, esto eventualmente por supuestas violaciones a los derechos humanos. Así es que también vamos a estar siguiendo muy de cerca esta información que nos llega desde Teherán, desde Irán, con la elección de este nuevo presidente. Ahora no nos vamos a ningún país, sino que nos vamos directamente hasta el espacio, Davor, porque la tripulación de la nave espacial china Shenzhou 12 conectó este viernes la instalación de Wi-Fi, gracias a la cual van a poder hacer videollamadas a ingenieros o a sus propias familias. Van a hacer unos Zoom con la familia. Algo por el estilo. Están pasando, Davor, muchísimas cosas interesantes allá en el espacio. Como tú dices, van a hacer una especie de Zoom para contactarse con ingenieros, con sus familiares. Y lo cierto es que está muy, muy interesante esta supuesta carrera espacial 2.0 que estamos viendo en muchas potencias que están desarrollando sus programas, sus carreras espaciales. El objetivo de Shenzhou 12, lanzado el jueves con 3 astronautas a bordo, es trabajar en la construcción de la estación espacial china Tiangong. Todo esto con la idea de montar un albergue intermedio, puesto que la idea del gigante asiático es llevar astronautas hasta la Luna de aquí al año 2030. Es por eso, Daur, que es muy interesante poder construir esta estación espacial, porque significa que hay un albergue, un punto de investigación y de albergue, perdona que te repita el término, entre la Luna y la Tierra, porque los chinos quieren llevar astronautas, seres humanos, de aquí al 2030 hasta el satélite natural. China se encuentra en un momento histórico, como yo te comentaba, de su programa espacial. El primer hito de los chinos fue allá por 1964, sin embargo, ha sido durante los últimos 20 años donde ha despegado con mayor énfasis en este tema. Actualmente, fíjate tú que tienen un rover que está recorriendo Marte, también hay un rover por parte de Estados Unidos, hay un rover que está recolectando fotografías, información, y también tienen bastantes planes a futuro los chinos, en particular esta estación espacial internacional. Así es que vamos a estar también muy pendientes de lo que ocurra con esta nueva estación espacial internacional, que de aquí a unos 2 años más debería estar lista por parte del gobierno chino, por parte del gigante asiático. Sí, está siendo China un protagonista importante, así como lo fue Rusia durante la carrera espacial en la Guerra Fría. Hoy día China permanentemente tenemos noticias que lanzaron esto, que lanzaron lo otro, que la estación espacial, el Wi-Fi ahora. Exacto. De todo tienen los chinos. Yo diría que Estados Unidos incluso ha subestimado un poco la tecnología de China. Ellos no estaban tan seguros de que esta misión que llegara a Marte pudiera amartizar, como es el término. Lo lograron, y esto por supuesto abre una serie de expectativas de que el futuro en torno al programa espacial que están desarrollando los chinos.
Nos vamos ahora hasta el Reino Unido porque allá se lleva a cabo la famosa carrera de caballos en el hipódromo de Ascot, esto en Berkshire, aunque la reina era la principal aficionada y se rumoreaba que este año podría no estar presente. Isabel II llegó y encantó a la audiencia. Tú que viviste en Inglaterra, Davor Juranovic, sabes muy bien la afición, el gusto que tiene la reina por los caballos. Por primera vez desde el año 2019, la reina Isabel II presenció esta carrera de caballos del Royal Ascot en Berkshire, Inglaterra, aunque este año no lo ha seguido en directo desde el comienzo, al igual que la edición de 2020 cuando se disputó a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus. Sí, en la serie The Crown queda muy de manifiesto el amor, el cariño que le tiene la reina Isabel desde chica, desde que era una adolescente hasta hoy que tiene 95 años y mira cómo está impecable. La semana pasada le dictaba cátedra a los miembros del G7, Exacto. Estuvo de tú a tú con Joe Biden, con Angela Merkel, con los principales líderes del mundo. Está impecable la reina, impecable, a pesar de que quedó viuda y que muchos especulaban de que no iba a poder recuperarse anímicamente para seguir enfrentando como cabeza de la corona las diversas actividades que hay en Inglaterra. Efectivamente, con 95 años muchos especulaban cómo iba a reaccionar la reina Isabel II, considerando que también que el príncipe Felipe fue el consorte, fue tal vez el apoyo, las sombras que tuvo por muchísimo tiempo la reina. Reaparece hoy día acá en esta famosa carrera de caballos y como bien decías tú, es algo que se retrata muy bien en esta serie The Crown, en donde, bueno, aparece, ¿no es cierto?, esta predilección, este gusto que tiene la reina Isabel II. Ella adora los caballos, así es que ha encantado hoy, ¿no es cierto?, a toda la audiencia que ha asistido a esta famosa carrera allá en el Reino Unido. Sí, impecablemente vestida, siempre marcando tendencia con los colores pasteles, que me imagino que esto vuelve loco a las revistas de espectáculos ahí en Inglaterra. No, y lo cierto, como decías tú, se ve muy bien. Ella tiene 95 años. El pasado 9 de abril falleció su esposo. Días después fue sepultado. Cualquiera podría decir que ella, bueno, está afectada, pero uno la ve bastante entera, bastante bien para sus 95 años. Bueno, esta noticia o esta información también les va a gustar a muchos. Nadie sabe para dónde van, pero lo cierto es que cada vez se generan mayor preocupación entre científicos y zoológicos. Una manada de 15 elefantes, Davor Juranovic, camina desde hace más de un mes sin rumbo fijo por los campos del sur de China. Y bueno, hay bastante preocupación también porque están dejando a su paso bastante daños en los cultivos y bastante devastación. Los están cuidando muchísimo y ya lo vamos a ver. La famosa manada de elefantes errantes de China ha mostrado una tendencia a regresar al sur después de este viaje al norte de unos 500 kilómetros en la provincia de Yunnan, sureste de China. Durante más de un mes, las autoridades han enviado a la policía para escoltar al rebaño, evacuando las carreteras para facilitar su paso y también han utilizado alimentos para distraerlos de zonas densamente pobladas. Los elefantes asiáticos se encuentran principalmente en Yunnan y están bajo protección nacional. Debido a esto, la población de elefantes salvajes en esta provincia ha aumentado. Ahora, fíjate, en el último tiempo a unos 300 ejemplares, una gran mejoría frente a los 193 que había en la década de 1980. Así es que con estas bonitas, estas simpáticas imágenes de estos elefantes, de esta manada de elefantes, dejamos hasta acá el bloque de noticias internacionales. Adelante tú, Davor, con el resto de las informaciones. Sí, están monitoreados por un dron, parecen los elefantes. Están siguiendo, minuto a minuto. Quizás tienen hasta GPS en alguna de sus orejas. Con toda la tecnología que tienen, tal vez. Anuar, muchas gracias por este comentario. Nos vemos, hasta pronto. Como siempre. Chao, chao. 3 de la tarde con 3 minutos, vamos nosotros a la pausa. Ya volvemos con más informaciones aquí en 24 tarde. Y pasamos a revisar información del deporte. Un lindo sábado para hablar de fútbol. Felipe Ibáñez aquí con todos los detalles. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? ¿Todo bien? Contentos por el triunfo de la selección chilena por 1-0 ante Bolivia. Corta la diferencia, pero el triunfo al fin y al cabo. Pasemos a revisar las imágenes de lo que fue ese partido en el estadio Arena Pantanal en Cuyabá. Los himnos previos al encuentro y la selección chilena que tuvo muchas llegadas en el primer tiempo. A los 5 minutos este remate de Jan Meneses. Luego el gol de Ben Brereton, el salvador de la selección. Traspase de Eduardo Vargas. Había jugado 20 minutos contra Argentina. Ahora debutó como titular por Chile y convirtió a los 9 minutos de juego. Bien por Brereton, una opción muy válida y que de seguro va a tomar camiseta de titular. Ahí vemos otro cabezazo que atajó Carlos Lampe, que cuando juega contra Chile se inspira
Y ayer no fue la excepción. Luego otro remate, esta vez de Eric Pulgar al minuto 17. Todas estas llegadas antes de los 20 minutos. Porque este tiro de Jan Meneses fue en el 19. Otra vez Lampe. Ya podríamos ir 4-0. Un primer tiempo que claramente se vio a Chile atacando con bastantes llegadas, pero nuevamente surge esta preocupación de qué pasa con el gol. Cuesta ver el gol. Cuesta ver el gol, sí, es un tema con solución, pero gustaría haber ganado Bolivia por una diferencia más amplia, considerando lo que pasó en clasificatorias la semana pasada. Pero bueno, lo importante era ganar y dar un paso hacia los cuartos de final. Solo nos resta un puntito, que sea ante Uruguay o ante Paraguay, para poder firmar esa clasificación. Luego, en el segundo tiempo, se enredó la selección chilena, sucumbió ante el calor, ante la humedad que había en Cuiabá, así que terminó siendo triunfo para la Roja, que firmó esta victoria por 1-0 ante Bolivia. Dominamos prácticamente mucho más en el primer tiempo que en el segundo, eso sí. Hoy Bolivia fue mucho más que el otro día, nos generó problemas, nos metió dentro del arco, dentro del área. Bueno, creo que para Ben era una ocasión importante, pero también difícil jugar como titular en una selección, como tú decías recién, donde no hablan el idioma que él domina. Y bueno, tuvo su oportunidad y la aprovechó. Seguramente para él ha sido una situación muy motivante. Bien, profundicemos en el que fue el héroe del triunfo, Ben Brereton, que incluso está haciendo noticia en Inglaterra. Ahí vemos esa polera que está vendiendo su club, el Blackburn Rovers, a cambio de 15 libras esterlinas, algo así como 15.500 pesos chilenos. Ya es furor, ¿cierto?, por la particularidad de ser inglés y de jugar por la selección chilena. Dejó de ser Ben Brereton a seca, ahora es Ben Brereton Díaz. Y nosotros nos tenemos que empezar a acostumbrar también, Ben Brereton Díaz, madre chilena, que por eso está jugando en estos momentos en la Roja. Así es, ahí vemos una historia que subió Marcelo Salas. Aquí Pinilla fue un poco más osado, dijo que su próximo hijo se llamará Ben. Fin del comunicado. Un poco exagerado, pero bueno, es parte de la Brereton manía que ha generado este jugador, de buenos 20 minutos contra Argentina y ahora con gol ante Bolivia. Así que bien por Ben Brereton. Brereton, sí, Brereton o Brereton. Elige usted. Al final es el mismo jugador. Así que bien, lo celebró su novia Kimberly en redes sociales y la prensa inglesa también se fijó mucho en el rendimiento de este jugador, que fue campeón sub-19 a nivel europeo con ese país. Así fue trending topping en Inglaterra, así de importante. Así es, ¿no? Sí, es que es muy grande la particularidad, ¿cierto?, de ver a un inglés jugando por Chile. Se habían dado el caso de argentinos, por ejemplo, pero un inglés poco típico. Así que bien por Ben Brereton, que llama la atención, que es un jugador que es aporte en la selección chilena, tiene un estilo distinto y ha marcado diferencias en estos 2 partidos que ha jugado por la selección. Tal vez qué hubiese pasado si Lazarte lo ponía en clasificatorias. Urgía un 9 de área, optó por Luis Jiménez, pero bueno, ahora está escribiendo su propia historia en la selección nacional. Y no habla español. No habla español. Pasemos a revisar declaraciones de Ben Brereton, que conversó con la selección chilena, con personal de comunicaciones de la selección chilena luego del partido. Fue un momento muy feliz para mí y mi familia. Fue genial. Pudimos obtener los 3 puntos y el primer triunfo. Mi mamá está feliz. Organizaron una fiesta donde estaban todos muy felices. Estuvo bien, estaba muy caluroso el clima, mucho calor. Me siento bien. Ahora tengo que descansar y pensar en el siguiente partido. Uruguay es un buen equipo, tenemos que trabajar bien y entrenar para intentar ganar de nuevo. Mira, y lo anunciaba ahí, el calor, ¿cuánto influyó en este segundo tiempo? El equipo realmente se fundió en el segundo tiempo. Estas son imágenes del otro partido que se jugó en el grupo B de la Copa América, Argentina-Uruguay, con la victoria de la albiceleste, que se sacó la espinita luego de empatar los 2 partidos de las eliminatorias. Ahí veíamos el gol
de Guido Rodríguez, dirigido por Manuel Pellegrini, en el Real Betis. Y luego una jugada muy buena de Messi, habilitó a Nahuel Molina, que no pudo ser gol. Finalmente, victoria de Argentina, que es líder junto a Chile del Grupo B de esta Copa América. Pasemos a revisar la tabla de posiciones, porque claro, queda Chile en el primer lugar con 4 puntos en 2 partidos, más 1 de diferencia de gol. Lo sigue Argentina con el mismo registro, 4 puntos más 1. Tercero, Paraguay, que le ganó 3-1 a Bolivia en la primera fecha, quedó libre en esta. 3 puntos más 2. Uruguay con 0. Pero que claramente le falta un partido, además. Claro, le falta un partido, quedó libre en la primera. Y Bolivia en el fondo de la tabla de posiciones con 0 puntos en 2 partidos, así que la selección es puntera porque tiene una tarjeta amarilla menos, así que bastaría solamente un punto para clasificar a los cuartos de final. Para asegurar, pero igual claro, podemos seguir con la chance de los próximos partidos. Sí, la idea es que Chile quede en el primero o segundo lugar porque así evitas quedar en el cuadro opuesto al que clasificaría Brasil si es que clasifica primero en el grupo B de la Copa. Ahí estamos viendo la próxima fecha. Y esta es la próxima fecha. Chile jugará contra Uruguay el lunes 21 a las 17 horas, también en Cuiabá, otra vez en el calor, en el infierno de Cuiabá. Y luego cierra su participación en fase de grupos contra Paraguay el jueves 24 a las 20 horas de Chile en Brasilia. Partido difícil, pero día feriado al menos lo vamos a poder disfrutar. Claro, el del próximo día lunes ante Uruguay. Pero fútbol no ha habido solamente acá en la región. Así es. Pasemos a revisar lo que fue el fútbol de la Eurocopa. Claro, están jugando tanto en Europa como también estamos atentos a lo que está pasando en la Copa América en Brasil. En esta Copa América estamos siguiendo desde lejos, atentos también a lo que pase en la selección chilena con Alexis, que sigue lesionado. Sigue lesionado y al parecer no llegaría a los cuartos de final en caso de que Chile clasifique a la siguiente fase. Así que complicado en ese sentido, pero bueno, se gana la opción de Ben Brereton arriba, que justamente juega por la izquierda, así que se maquilla un poco la baja de Alexis Sánchez, que es un goleador fundamental, Carla. Es complicado no contar con él, pero Chile lo ha sacado adelante, 4 puntos, líder en su grupo en Copa América, así que bien. El grupo del sur de Sudamérica. Claro. Bien, Felipe Gañez, muchas gracias por el completo informe. Que estés bien. Listo, gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con más información. Espérenos. ¿Tienes panorama, Daor, para esta tarde? Para la tarde no todavía, pero me contaron de algo bueno que había. Pon atención, porque sigan ustedes con nosotros en esta tarde entretenida con nuestros programas, porque a continuación recorremos con Gino Costa el país por todos sus rincones, Chile conectado, esta vez por las tierras de Aysén. Luego, a las 16:30 horas, acompáñenos con Karen Dockenbaile y Mauricio Pinilla en Zona de Encuentro, tu nueva esquina favorita. Claro, hay varios programas. Gino va a estar recorriendo la Patagonia, Aysén siempre sorprende, están las catedrales de mármol. Yo soy un poquito más abajo de Punta Arenas, pero la Patagonia es bonita cualquier lugar. A las 19:45 también tenemos otro programa, aventurémonos con Tita Ureta en la Ruta del Agua, quien va a visitar la hermosa costa de la Araucanía. Tenemos hartos panoramas para hoy. Sí, encontrémonos en una tarde triplemente entretenida. A continuación en TVN, y con esta información cerramos 24 tarde. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a ustedes por estar ahí. Que les vaya muy bien. Buenas tardes.